En esta sesión vamos a continuar contextualizando el tema de la mecánica de suelos y la geotecnia. Vamos a ver algunos ejemplos de problemas concretos que se resuelven o que se han resuelto utilizando la geotecnia y los principios de la mecánica de suelos. Entonces, como ya ustedes lo saben, en geotecnia uno resuelve todos los problemas relacionados con el terreno, con el hecho de emplazar una obra en el terreno. Nosotros vamos a empezar a ver qué consecuencias tiene eso, qué afectación tiene el terreno, qué problemas puede causar o qué esfuerzos, qué deformaciones se pueden generar y cómo manejar esos esfuerzos y deformaciones que se generan a través de una solución geotécnica. Entonces uno estudia las cimentaciones, cuyo objetivo es transferir carga al suelo o a la roca, transferir la carga de la estructura. Entonces uno debe seleccionar el tipo de estructura y las características que va a tener esa estructura, como por ejemplo su tipo y su tamaño. Uno también utiliza los suelos como material de construcción. Entonces, para construcción de vías, por ejemplo, para construcción de terraplenes, para zonas de relleno, para aeropuertos, para rellenos sanitarios, en todos esos casos el suelo se está utilizando como material de construcción. También en taludes viales, taludes mineros, en excavaciones ya sea para construir un edificio, por ejemplo, para construir una presa, para construir un sistema de alcantarillado. En todo eso estamos afectando el terreno. Construcción de estructuras subterráneas, entiéndase, hay túneles, entiéndase cavernas para cuartos de máquinas, entiéndase hay excavaciones para la disposición de desechos subterráneos y otros problemas especiales que veremos algunos, por ejemplo vibraciones, por ejemplo construcción de islas artificiales. Ya son otro tipo de problemas que son mucho más puntuales, pero que también se resuelven desde la geotecnia. Entonces empecemos hablando vamos a hablar un poco de cada uno de estos. Ustedes van a leerse un artículo, un capítulo de un libro donde se detallan varios de estos problemas. Entonces por ahora solamente quiero contextualizarlos para cuando ustedes aborden ese documento. Entonces, como les decía hace un rato, la función de una cimentación es transferir la carga de la estructura al terreno. Entonces uno debe seleccionar el tipo, el tamaño y la profundidad de esa cimentación. Entonces uno debe tener en cuenta tanto el suelo como la estructura. ¿Por qué? Porque una estructura, por ejemplo un edificio, es una estructura hecha en concreto. Hablemos de concreto. Es una estructura bastante rígida que se va a colocar sobre el terreno, sobre un suelo que es bastante blando. Pensemos en una arcilla. Entonces, cuando ustedes colocan algo que es muy rígido sobre algo que es muy blando, muy flexible, muy dúctil, como es una arcilla, va a haber unos problemas de rigidez. Entonces pueden empezar ustedes a tener problemas de falla, de exceso de deformaciones. Entonces uno con la cimentación básicamente lo que hace es como tratar de hacer una transición de rigideces entre la estructura muy rígida y el suelo poco rígido para que no se presenten problemas, por ejemplo, de exceso de deformaciones o de fallas locales. Entonces, la función de la cimentación básicamente va a ser articular esas dos rigideces, alta rigidez arriba con baja rigidez o alta compresibilidad abajo en el suelo. Entonces, uno para diseñar una cimentación tiene en cuenta dos cosas: la resistencia me refiero a que cuando yo coloque la estructura al suelo no vaya a colapsar y haya una falla de la estructura, como veremos unos ejemplos. Y servicio, ¿a qué me refiero? Que cuando ustedes construyan no vaya a haber unos grandes asentamientos, unas grandes deformaciones, que yo no construya mi edificio, el edificio empieza a hundirse. Piensen que el edificio nuevo, el de la universidad, se empezará a hundir periódicamente. En algún momento ya el auditorio no funcionaría. ¿Por qué? Porque se han generado hundimientos. Entonces, la idea de esto es que uno haga los diseños en términos de resistencia y de servicio para que la obra funcione durante varios años. Pues hay tipos de cimentaciones superficiales, profundas, dependiendo del nivel al que uno lleve las cargas. Eso ustedes ya lo estudiarán con detalle en su curso de cimentaciones el próximo semestre. Entonces, como les decía, ¿uno qué hace? Uno estudia la resistencia y el servicio. Entonces, uno debe garantizar que su estructura se mantenga vertical, que no vaya a tener inclinaciones, que no va a tener asentamientos diferenciales, se llaman como vemos aquí en la torre de Pisa, como vemos en esta vivienda. ¿Por qué? Porque al tener asentamientos diferenciales, es decir, que el edificio, la estructura sufre un hundimiento mayor en un lado que en el otro. Entonces, al tener un hundimiento mayor en un lado, como en este caso,
empiezan a presentarse unos esfuerzos aquí sobre los muros y se empiezan a agrietar, y cuando se agrietan pues la estructura deja de cumplir su servicio para el cual fue diseñada. Hay otros casos particulares que también estudiaremos más adelante en los cursos de cimentaciones, que es el conocido como licuación, que es una pérdida repentina de la resistencia del suelo por incremento en la presión del agua. Entonces se tienen colapsos de los edificios. Los edificios por muchos años estuvieron bien en Japón. ¿Y qué pasó? Vino un sismo. Cuando vino el sismo es una carga cíclica, es decir, ustedes han estado en temblores y saben que le empieza a moverse así. En ese movimiento, la presión del agua que está dentro del suelo empieza a incrementarse. Y llega un momento en que esa presión es tan alta que el edificio que está encima simplemente colapsa, porque el suelo ya no la puede resistir porque la presión del agua se incrementó. Entonces lo que pasa es que se tienen colapsos de este estilo. Eso se llama licuación. El suelo también, como les decía, se utiliza como material de construcción, para la construcción, valga la redundancia, de presas de tierra, por ejemplo. Yo puedo construir, esto es una presa, yo puedo hacer esas presas en concreto, las puedo hacer en suelo, y pues dependiendo de las características y los materiales que tenga, utilizaré o no suelo. Pueden ser utilizados también para rellenos en minería. Ustedes saben que cuando uno explota, por ejemplo, carbón, no todo el material es carbón, hay material que no le sirve, material estéril. Ese material hay que llevarlo a unos rellenos. Los pavimentos, ustedes saben que los pavimentos tienen capas, tienen unas capas granulares, subbase y base, después si tiene la capa asfáltica o la capa de concreto. Entonces todo eso implica extraer materiales y llevarlos al sitio de la obra como agregados para construcción, también para construcción de concreto. También se utiliza como obras de drenaje. Por ejemplo, aquí, miren que aquí hay un filtro. Ese filtro básicamente me permite controlar las aguas que van por esta parte de aguas arriba de esta presa. Entonces para eso yo utilizo gravas. Gravas son materiales, cantos de roca de un tamaño de más o menos 1 o 2 centímetros. Esos son gravas. Lo utilizo también como material de construcción del suelo. Una geotecnia también tiene que tratar mucho el problema de los taludes. La estabilidad de los taludes es clave. ¿Qué es un talud? Un talud, miren esta foto aquí de este aeropuerto en Estados Unidos, en Virginia. Miren este aeropuerto, la pista del aeropuerto, y miren que aquí hay unos planos inclinados. Todas estas superficies inclinadas que ustedes ven acá, esos son taludes. Son superficies naturales o hechas por el hombre inclinadas que nosotros debemos controlar. En este caso esta fue generada por un relleno que se construyó para generar el espacio para la pista encima. Entonces ustedes ven una condición inicial acá de ese talud que se veía perfecto, pero la gente, los ingenieros estaban revisando si había movimientos en esta zona. Hacía un monitoreo, se llama eso. Ellos monitoreaban en esta zona el movimiento. Cuando esto se empezó a mover, ellos se dieron cuenta que eventualmente cuando esto se empieza a mover muy lentamente, que esto podía fallar. Y efectivamente, al cabo de un tiempo, esto empezó a moverse tanto que se generó toda esta falla de este talud. Si esto hubiese estado bien hecho, no debería fallar, pero afortunadamente se estaba monitoreando. Entonces el hecho de que se monitoreara permitió evacuar sin que hubiese afectación a la integridad de las personas. Miren, por acá está el aeropuerto. Entonces eso es una falla de un talud. En las vías hay muchos taludes y uno debe, como ingeniero civil, geotecnista, trabajar en esos temas. Túneles, obras subterráneas. Aquí vemos una TBM, que son unas máquinas excavadoras de túneles que están excavando 2 túneles en paralelo. Miren el tamaño de las personas, miren el tamaño de la excavación. Como se dan cuenta, la máquina de excavación es del mismo tamaño del túnel que se va a construir ahí. Normalmente esas máquinas se construyen a la medida del proyecto. Miremos algunos ejemplos por acá. La Torre de Pisa. Nosotros estuvimos hablando hace rato de la Torre de Pisa. Es una torre inclinada que se construyó hacia el siglo XII-XIII en 2 etapas, perdón, siglo XIII. En 2 etapas. Inicialmente se construyeron 3 niveles. Desde el principio la torre empezó a inclinarse, luego se construyeron los niveles superiores. Se trató de enderezar haciendo
o tratando de mantener derecha la torre cuando eso ya estaba inclinado. Miren que aquí como una curva, que hay un cambio en la inclinación, pero la torre se seguía inclinando. De hecho, aquí había unos problemas con un suelo altamente compresible que tenía variaciones en su nivel del agua. Al tener variaciones en el nivel del agua y ser compresible, pues él tiende a inclinarse, la torre tendía a inclinarse en esta dirección. ¿Qué pasó? Que hacia la década de los 90 esa inclinación ya estaba por el orden de los 5.56 grados y seguía aumentando. ¿Qué iba a pasar? Que era inminente el colapso. Como eso aumentaba progresivamente esa inclinación de la torre, les tocó en su momento evacuar. Esto es un sitio turístico donde va muchísima gente, quienes han tenido la oportunidad de estar allá. Les tuvieron que evacuar porque eso iba a colapsar. Tuvieron que evacuar para ver qué iban a hacer. Entonces llevaron ingenieros famosos que hicieron un modelo como el que ustedes ven acá, definieron exactamente qué era lo que estaba pasando y la idea era tratar de controlarlo. Inicialmente ellos lo que hicieron fue inyectar concreto por acá, por este lado, por el lado que hacia donde se inclina la torre, que es el lado, tal vez es el lado sur, pero desafortunadamente esa inyección de concreto tuvo problemas. No es fácil realmente que ustedes perforen por acá y empiecen a meter concreto a presión. El concreto no se distribuye uniformemente, entonces ahí hubo problemas y no hubo solución. Les tocó después, hacia el año 2000, traer otro ingeniero inglés, quien él sí dio propuso lo siguiente. Propuso primero, como ven acá, anclar la torre a un punto fijo por acá con unos cables para tratar de sostenerla y empezar a excavar debajo del lado, de este lado, que es el lado norte, del lado donde no se estaba inclinando. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que a medida que yo iba sacando suelo, iba generando un espacio acá, de tal forma que la torre tratase de volver o de reducir un poco su inclinación. Entonces lo que se hizo en su momento fue hacer esa perforación direccional, se llama, y con eso, sacando suelo de este lado de la torre, lograron estabilizarla y reducir un poco su inclinación, y lo más importante, reducir la velocidad a la cual se estaba presentando ese proceso de inclinación de la torre. Entonces fue una solución, se tardaron varios años en hacerlo, pero ya solucionó el problema y pues la torre en este momento funciona como atracción turística. Vamos a ver un ejemplo sobre el flujo de agua bajo un dique, que es algo que ustedes, simplemente para que se vayan ubicando un poco en este tema de la geotecnia. Entonces, este ejemplo, ¿en qué consiste? Miren que tenemos aquí, esto es un dique que está conteniendo agua, el agua que ustedes ven aquí en la cota 2556. Esto es un relleno en una mina, y por aquí está el suelo natural, que se llama conglomerado. En ese proyecto, los ingenieros querían reducir el espesor. Esto ya estaba todo construido y querían reducir el relleno que estaba por acá. Y querían hacer una excavación de todo este material que se tiene por acá, este QRA y QAL. Querían excavar todo ese material porque les servía como material de construcción. Pero tenían el dique aquí y tenían el agua en este nivel. Entonces, ¿qué pasó? Ellos querían ver qué pasa si yo excavo todo este material, qué pasa con el agua que está acá, o qué pasa con este dique. ¿Será que el dique se cae o no se cae porque yo le estoy quitando todo este material de aquí? Pues que sea como sea, me está sosteniendo el dique. Y se sabía que aquí tenía este material que se llama conglomerado, que es un material que tiene una permeabilidad alta, es decir, que deja circular el agua. Entonces lo que se hizo ahí fue hacer unas perforaciones. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa si hacemos la excavación. Para eso miremos qué materiales hay. Entonces trajimos una máquina perforadora, hicimos una excavación. Cuando se estaba haciendo la excavación y se llegó a este nivel, empezó a salir agua por aquí a alta presión. El agua subía como unos 3 metros por encima del nivel, agua a mucha presión. ¿Por qué? Porque el agua, como estaba conectada aquí a este nivel, ella estaba fluyendo por todo este material acá y venía un agua con alta presión acá. Cuando nosotros hicimos la perforación con el taladro, perforamos aquí, es como si yo perforara una bomba llena de agua. Si yo la perforo, el agua empieza a salir muy rápido, ¿cierto? Entonces el agua empezó a salir muy rápido. Entonces quería decir que el agua por aquí estaba circulando y tenía mucha presión.
¿qué hubiese pasado si yo hubiese excavado aquí? Que como el agua tenía presión acá, si yo me hubiese puesto a excavar acá, él me hubiese generado una falla muy grande de todo esto, porque el agua con toda la presión empujándome aquí este material me hubiese generado una falla en el momento que yo excavara. Entonces la recomendación que se hizo ahí fue que esa excavación de este material no se podía hacer porque teníamos agua a presión aquí arriba que tenía una conexión hidráulica con eso, que eso nos lo permitió un estudio juicioso de geotecnia. Si no, las consecuencias hubiesen sido grandes, porque aquí se almacenaban más o menos unos 4 millones de metros cúbicos de agua. Otro ejemplo, enfocado también a la estabilidad de taludes, es una falla que hubo en el año 2009 en una mina de agregados en Bogotá. Esa mina de agregados, ellos estaban sacando material para hacer concreto que ustedes conocen, que vieron materiales para hacer los agregados del concreto. Ellos sacaban material, excavaban, pero en algún momento excavaron mucho. Ellos sacaban el material de por acá, lo llevaban aquí ven donde se trituraba. En algún momento esta gente excavó y excavó tanto que les generó toda esta caída del talud que ustedes ven acá. Miren por ejemplo esto de acá, esta vía de acá, esta vía que estaba aquí arriba, y miren dónde quedó abajo. Generó una falla grandísima que llegó a afectar un barrio y que llegó a afectar una vía muy importante. Eso incluso salió en las noticias. Hubo familias afectadas, hubo varios problemas. Y ahí la idea era, como ya había fallado, contrataron una empresa de geotecnia donde yo trabajaba en ese momento, para que estabilizara eso. Entonces, ¿cuál es la idea de eso? La idea de eso es, como ustedes ya vieron en geología, este tipo de mapas, empezar a generar perfiles. Entonces, una topografía, aquí tengo el punto más alto, el punto más bajo, el punto más alto, por acá está la vía, por acá está el talud que falló. Este fue el talud que tuvo el problema. Entonces uno genera un modelo de estabilidad, geológico de ese talud, de esa zona, y lo que empieza es a diseñar cómo va a colocar suelo aquí en la parte inferior para estabilizar todo este talud que en algún momento tuvo problemas de estabilidad. Entonces, en estabilidad de taludes, la forma de trabajo en geotecnia es más o menos esa: definir una sección de análisis y a partir de ahí establecer las medidas necesarias para estabilizar ese talud. Otros ejemplos de falla en taludes: unos taludes en rocas ígneas meteorizadas. Ustedes saben la meteorización bastante. Esto se va volviendo suelo a medida que se meteoriza. Entonces en la parte superior yo tengo un suelo, abajo tengo roca. Miren aquí todo esto que es suelo residual, y aquí ustedes ven que en la parte inferior tengo roca. Nuevamente, por lluvias y excavación en una mina se generó esa falla, y lo mismo, se tiene un modelo donde yo con el modelo sé qué tipos o qué tan meteorizado está el suelo, por dónde fue la falla, establezco modelos de falla y puedo, a partir de análisis geotécnicos de estabilidad, utilizando equilibrio límite que ya veremos, yo puedo generar una geometría que me mejore esa estabilidad. Esto que era inestable me lo vuelva estable. Por supuesto, eso implica excavación, implica rellenos, implica inversión de dinero. También se utiliza la geotecnia para efectuar diseños en minería, lo mismo, taludes, hacer un diseño, definir una sección de análisis y a partir de eso definir una geometría. Hay otros problemas especiales que se resuelven en geotecnia. Dentro de esos tenemos las vibraciones, por ejemplo, maquinaria que se vaya a instalar, turbinas en un cuarto de máquinas, eso vibra muchísimo, y las vibraciones, pues eso le genera al terreno esfuerzos. Voladura, por ejemplo, para hacer un túnel. Hay túneles que no se hacen con esas máquinas, como que les mostré, sino cuando es muy dura la roca, muy resistente, se empiezan a hacer voladuras y progresivamente se va avanzando con voladuras. Almacenamiento. Las rocas se utilizan para almacenar, por ejemplo, residuos nucleares, se utiliza para almacenar gas. Entonces la geotecnia también tiene un papel relevante ahí para la generación de energía geotérmica. Ya que estamos en la onda de la sostenibilidad, la energía geotérmica es una alternativa bastante limpia para producir energía. Subsidencia, hundimientos generados, por ejemplo, por excavaciones subterráneas. Entonces ese son otro tipo de proyectos que también tienen cabida en el mundo de la geotecnia, para el cual nosotros deberíamos estar preparados para resolver.
Vamos a ver un par de videos muy rápido sobre algunos proyectos en los cuales la geotecnia ha sido relevante. Entonces hablemos un poco de la consolidación. La consolidación es un asentamiento que se genera en el suelo por cargas sostenidas por una obra, por ejemplo. Entonces miremoslo acá. Este es el Palacio de Bellas Artes en México. Ese Palacio de Bellas Artes se construyó a principios del siglo XX, duró 30 años su construcción y miren cómo está ahorita. Miren que él no tiene escaleras. Entonces, ¿qué pasó? En México, antes de ir allá, en México se tiene unas arcillas muy blandas, es parecido a Bogotá, pero las arcillas son aún más blandas. ¿Qué pasa con las arcillas? Las arcillas, cuando usted le pone una carga, ellas se deforman, pero como las arcillas, ustedes saben que ellas no dejan pasar el agua, su permeabilidad es muy baja. Entonces ese proceso de deformación es muy lento. Entonces si ustedes le ponen un edificio a una arcilla, ella se va a deformar, el edificio se va a hundir, pero ese hundimiento puede tardar 50 años o 30 años. Eso se llama asentamiento por consolidación. Entonces si yo no hago bien mis cálculos, me puede pasar esto que pasó aquí. Esta gente empezó a construir su edificio en esa época. Ustedes ven acá. Quiero que miren acá, miren que el edificio inicialmente tenía unas escaleras. Pero lo que pasó fue que, mírenlo cómo está ahora. ¿Qué pasó? Se generó ese asentamiento que duró varios años, duró del orden de 50 años, y el edificio se hundió 3 metros. Entonces todas esas escaleras que ellos tenían pues ya no sirven para nada, porque el edificio pasó de estar a 3 metros, este era su nivel original, esta línea roja. Este piso que ustedes ven acá, este nivel estaba aquí, se hundió los 3 metros y lo que hicieron fue perder las escaleras, pero afortunadamente el asentamiento fue en toda la superficie uniforme, entonces no hubo tanto problema. Ahora hablemos un poco del aeropuerto de Osaka, Japón. ¿Qué hicieron ellos? A ellos les tocó construir, como no tenían espacio en el continente, construyeron unas islas artificiales. Con dragado construyeron islas artificiales. Esas islas artificiales las construyeron sobre un suelo o sobre un lecho marino que tenía bastante, aquí están, un lecho marino que tenía, ustedes ven acá, capas de arena, que son las grises, y capas de arcilla, que son las rosadas y las azules. Entonces tenía bastante, todas estas capas rosadas y azules son arcilla. Les dije hace un rato, cuando yo tengo arcillas, ellas se deforman, son blandas, se deforman, pero esa deformación en muchos casos se demora mucho tiempo. Entonces a ellos lo habían tenido en cuenta. Ellos dijeron, bueno, listo, sabemos que son arcillas. Miren que estamos hablando que aquí el lecho marino está a 24 metros de profundidad bajo el agua, pero después que tengo 300, este depósito tiene más o menos 300 metros de espesor. Entonces ellos hicieron sus cálculos y dijeron, bueno, listo, va a haber hundimientos. Desafortunadamente, ellos hicieron o no predijeron bien, se equivocaron en los cálculos que hicieron y subestimaron esos asentamientos. ¿Y qué pasó? Que ellos empezaban a tener unos asentamientos grandísimos. Miren acá, ese aeropuerto, esas islas las empezaron a construir y tuvieron asentamientos del orden de 15 metros. Imagínense, 15 metros es un edificio de 5 pisos. Todo eso se les hundió porque ese suelo que les acabo de mostrar era muy blandito. Adicionalmente, miren acá, todos los problemas que ellos tuvieron por los incrementos de esos asentamientos. Este video corresponde a las clases de mecánica de suelos del profesor Kish, que están en YouTube. Quien quiera consultarlas, están en inglés, pero las puede consultar allí. Adicionalmente, ellos empezaron a tener problemas de asentamientos diferenciales como en la Torre de Pisa. Entonces, ¿qué pasaba? Que esos asentamientos no eran uniformes, así como en el Palacio de Bellas Artes, sino que eran unos asentamientos que en algunas partes eran mayores que en otras. Entonces, si dejaran ellos eso así, ¿qué pasaría? Que pues empiezan a generarse esos esfuerzos aquí, pues tendrían problemas en toda esta estructura, aquí fallaría. Entonces ellos lo que hicieron fue instalar unos sistemas, como ustedes ven acá, de gatos,
en la cimentación del edificio. Unos gatos que les permiten a ellos, cuando el edificio empieza a bajar, esa columna empieza a bajar. Vamos a ver si encuentro una foto por acá. Aquí ven, cuando el edificio empieza a bajar, con esos gatos hidráulicos, ellos van subiendo la estructura. Ellos pueden ir separando acá, separando unos pernos acá, y a medida que la columna baja por el asentamiento, ellos lo que hacen es gatearla y subirla, como un gato de un carro. Pero imagínense a la escala de aquí se ve. Entonces, ¿qué hacen ellos? El edificio se hunde, entonces ellos tienen aquí, entonces estos cables, miren que tienen aquí estas tuercas que les permiten irlas separando. Entonces ellos lo que hacen es que cuando el edificio baja, ellos separan aquí sus tuercas, gatean el edificio, es decir, lo suben y meten unas láminas de neopreno o unas láminas metálicas, yo me imagino que eso es neopreno, de tal forma que ellos, a medida que él va bajando, ellos van compensando esos asentamientos que se tienen, y con eso tratan de mantener todo el edificio con un asentamiento más o menos similar. Entonces esa es otra solución dada desde la geotecnia, por supuesto con una componente estructural muy importante, pero es una solución bastante buena. ¿Listo? Entonces, en resumen, nosotros hemos visto o vimos varios ejemplos de obras que tienen que ver con el componente geotécnico. Vimos más bien el componente geotécnico de diferentes proyectos de ingeniería relevantes, y esto nos sirve un poco como contextualización, como abrebocas a lo que se verá en geotecnia, en este curso de mecánica de suelos y en los cursos posteriores de cimentaciones, de estabilidad de taludes, y para quien quiera de riesgo geotécnico, que son cursos selectivos. Gracias.